observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Es como que vos tengas un negocio, cualquier servicio que vos prestes, si no está contraprestado en la cuestión económica, se va a mermar o va a desaparecer. Afecta al urbano, al corta y de media distancia también. En realidad los choferes lo que argumentan es que han cobrado tan solo el 50% del sueldo. El intendente dispuso, digamos, la reconducción de partidas presupuestarias que puedan dar una apoyatura especial en esta instancia al sistema de transporte. Dicen que el sistema está explotado, que así es inviable. Hoy es necesario poder declarar la emergencia en el transporte. La crisis del transporte público. Los colectivos en Santa Fe. El 24 de junio de 2021, el Consejo Municipal de Santa Fe decretó por ordenanza la emergencia en el transporte público por colectivos. Desde las empresas sostienen que no hay recursos para brindar un buen servicio y desde los gobiernos que los subsidios no llegan. En el medio, la ciudadanía padece un servicio deficiente en frecuencias y recorridos. En Cíclope abordaremos las causas de esta crisis en el transporte y las posibles salidas. El diagnóstico. El año pasado se conformaron 3 mesas integradas por nuestra facultad, la Universidad Católica y la Universidad Nacional del Litoral. Nosotros, como especialistas en la temática, nos tocó esta mesa de movilidad, que tiene entre sus objetivos más amplios, digamos, hacer un análisis del transporte público por colectivos en la ciudad de Santa Fe. Ya me parece que es importantísimo comprender cómo es la estructura urbana de la ciudad, cuáles son las relaciones que la ciudad tiene con no solo en sí misma, sino con toda el área metropolitana, y a partir de eso empezar a tener datos de origen-destino, de cuáles son los medios más utilizados, cuáles son los espacios que concentran el mayor deseo de viajes, y a partir de ahí sí empezar a pensar en un sistema integrado. Esto implica repensar el sistema actual, porque el sistema actual es un sistema de líneas que no fomenta la integración de medios. Mucha gente me decía, bueno, no es necesario hacer un estudio tan concienzudo para darse cuenta que el transporte público por colectivos en la ciudad de Santa Fe tiene algunos inconvenientes. Sí, lo vemos a diario, cuando esperamos el colectivo o cuando vemos las unidades, nos llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con una queja que es constante en la gente, que es el incumplimiento de los horarios, digamos, y de las frecuencias que están establecidas en la normativa vigente. Otra cuestión que le hacíamos notar días pasados cuando hicimos la presentación a las autoridades tiene que ver con la rigidez de una norma que creemos que ya quedó antigua. Hay una ordenanza, es la 11.580, que regula todo el transporte público por colectivos, y después no más que confirmar todas estas cuestiones que los santafesinos ven a diario. El sistema, entendemos, no es sostenible hoy como está económicamente. La ventaja por ahí que tiene el sistema de transporte de Santa Fe es que está hace muchísimo tiempo, donde la población lo usa habitualmente, está dentro de sus medios de movilidad, que la ciudad estructuralmente tiene un diseño acorde, o sea, y que admite un sistema de transporte, donde hay avenidas troncales de norte a sur, este a oeste. La ventaja que tiene el sistema de transporte es el costo. Hoy movilizarse en un sistema de transporte, en un bus a 42 pesos, no existe. Hoy en día nada sale 42 pesos, incluso no el pasajero está pagando esa tarifa. Hoy la tarifa promedio da 22 pesos, o sea, el total de pasajeros dividido la recaudación, al revés, recaudación sobre pasajeros, el promedio está dando 22 pesos. O sea, hay muchos beneficios y concesiones respecto a los diferentes tipos de boleto que tenemos hoy en día en Santa Fe. Cuando uno habla del transporte público por colectivos, indudablemente está en una situación muy mala, y nosotros lo dijimos al momento de proponer la emergencia, que fue en enero de este año. Se discutió por aquel momento un nuevo aumento del boleto. Nosotros decíamos que ese aumento podía ser un paliativo, porque en definitiva gran parte del componente de los dineros que financian
el transporte público de pasajeros por colectivo depende de subsidios que son nacionales, subsidios que son irregulares, que están inequitativamente distribuidos. Esto se viene diciendo hace mucho tiempo, pero que impacta directamente en lo que pasa con los colectivos. Por eso a veces hay paro, incluso con una nueva tarifa como fue en aquel momento y como pasó a lo largo de este año. El sistema del transporte estaba en una situación terminal. Nosotros tenemos un transporte por colectivos caro y malo, digo, la peor combinación que pueda haber. Por eso nosotros decíamos que había que declarar la emergencia, había que congelar el boleto, esto para darle tranquilidad a los vecinos, que esa discusión no significaba solamente o necesariamente un aumento del boleto, y muy por el contrario lo que había que hacer era convocar a todos los actores involucrados para empezar a delinear esto. Si bien la emergencia se declara ahora y digamos, el motivo principal fue la pandemia, ya desde el año 2018 que el sistema viene con algunas dificultades, con serias dificultades, motivado principalmente el congelamiento de subsidios nacionales en una primera instancia y en una siguiente instancia en el año 2019 directamente con la quita de los subsidios nacionales, puso una posición de deterioro gradual y que con la pandemia nos terminó complicando aún más. Estamos pudiendo cumplir con el pago de los salarios, combustible, repuestos y no mucho más que eso. Después también, por supuesto, gestionar y pelear por subsidios más equitativos. Hoy los subsidios al transporte se distribuyen hasta hace no mucho, casi en un 90-95% en lo que es el AMBA, el Área Metropolitana de Gran Buenos Aires. En el mundo el sistema de transporte público está subsidiado. Es decir, es un sistema que no se sostiene solamente con lo que debería ingresar de boleto. ¿Y por qué está subsidiado? Porque claramente al Estado le interesa tener transporte por colectivo. Entonces dice, bueno, pongo dinero para que el boleto no salga lo que tenga que salir. En la Argentina el problema que tenemos, te diría que no es ni siquiera el subsidio. Primero la irregularidad, la inequidad y la falta de claridad con relación a la distribución. Nosotros tendríamos que tener distribuciones mucho más automáticas en este sentido, entonces evitaríamos esos paros que por allí se dan porque dicen, estamos a 15 del mes y todavía no recibimos el subsidio porque no liquidó Nación, porque bueno, eso habría que evitar. Fue una sorpresa, porque recordarán ustedes que cuando vino la pandemia se empezó a decir que el tema de la movilidad iba a cambiar notablemente y que en realidad cambió algo. La gente se pasó a otro modo por ahora, que es el auto y la moto, que es el peor modo que pueden haber pasado, porque trae aparejado, bueno, todo lo que ya sabemos con la contaminación, los accidentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, esperemos que esto en un futuro se revierta. La mesa de trabajo, conformada por representantes del Ejecutivo Municipal, el Consejo, las universidades locales y actores del sistema de transporte urbano, ha tenido su primer encuentro para diagnosticar la situación del mismo en la ciudad. Ahora deberán comenzar a pensarse alternativas para mejorarlo y lograr un sistema que sirva a la ciudadanía. Alternativas para un sistema más eficiente. Llevándolo por ahí a la diaria y a lo que uno hace en su vida doméstica, es tratar de adecuar tus costos o tus gastos en función de tus ingresos. Entonces yo ahí creo que el municipio lo que tiene que hacer es pensar qué sistema queremos y qué sistema estamos dispuestos a costear. Si los recursos son limitados, resulta por ahí ilógico tener colectivos hasta altas horas de la noche cuando no tenés gente que los use. Por ahí seguramente en el 2019 han visto colectivos a las 10, 11 de la noche vacíos dando vuelta. Eso hoy no lo podemos permitir porque justamente el sistema se encuentra en crisis. Entonces yo creo que es fundamental troncalizar recorridos, hay líneas por ahí que se están pisando con otras líneas, o sea, eficientizar cada kilómetro para que a la vez al usuario le salga un poquito menos o por lo menos pague lo que debe por el servicio que estamos prestando. Entonces es necesario rediscutir si las frecuencias que están previstas en la ordenanza son las que existen. Claramente no es así, pero entonces ¿cuáles pueden ser? Porque Santa Fe va a tener el sistema de transporte público por colectivo que pueda, no el que deba o el que se merezca como una ciudad de estas características, porque venimos de una muy mala situación y estamos atravesando una muy mala situación que claramente la pandemia vino a profundizar, digamos. El transporte debe ser necesariamente multimodal, hay que generar playas de transferencia en la cual podamos llegar con vehículos particulares que queden a resguardo y a partir de allí tomar colectivos. El dibujo que hoy existe de cobertura y de frecuencia no es real. Esto hay que clarificarlo porque al vecino me parece que prefiere saber que el colectivo va a pasar cada media hora antes que le digan que va a pasar cada 5 minutos y esperar muchas veces más de media hora ese colectivo, ¿no? Entonces yo creo que hay que clarificar, hay que dar certeza a los vecinos acerca de cómo va a funcionar el sistema de transporte. Hay algunas herramientas como esta de la multimodalidad o prever la posibilidad que los colectivos puedan llevar transporte alternativo como monopatines o bicicletas.
¿Cómo serían los recorridos a futuro? Bueno, no lo sabemos porque hay que hacer un estudio mucho más profundo con encuestas origen-destino que nos determinen realmente cómo se mueven los santafesinos, por qué se mueven los santafesinos y para qué se mueven los santafesinos. La última parte de este convenio que se firmó con la Municipalidad de Santa Fe, las 3 universidades y con la Municipalidad de Santa Fe, establece 3 etapas de este trabajo. Una que ya la completamos, que es el diagnóstico del sistema, uno que estamos trabajando, que son los costos del sistema, y una tercera parte que tiene que ver con las estaciones multimodales. Yo creo que el primer aspecto fundacional para tener en cuenta es pensar en un plan de movilidad a nivel urbano y a nivel metropolitano que integre y articule todas las formas de desplazamientos presentes hoy en la ciudad. En primer sentido, me parece que sería importante robustecer y darle carácter al sistema de transporte público colectivo, porque en todo sistema de movilidad es la columna vertebral. Y luego que empiece a haber integración, tanto modal como tarifaria, de las distintas formas de desplazamiento. Todo el tipo de desplazamiento que hacemos nosotros en la ciudad es multimodal. Siempre o empezamos a pie hasta llegar al colectivo, o los trayectos terminan a pie. Nosotros en un estudio que también hemos estado trabajando para el Ministerio de Infraestructura respecto del tren Santa Fe Laguna Paiva, vemos que sería muy interesante establecer una estación multimodal en el lugar donde va a llegar el tren, que es calle Vélez Arfiel y Boulevard. Allí se puede hacer, sería muy interesante porque pasan muchas líneas de colectivos, hay una parada de taxis, se pueden colocar estaciones de bicicletas públicas, estacionamiento de bicicletas para que alguien pueda llegar allí, tomar un colectivo, un taxi o el tren. Entonces ahí se va completando un poco esto que tiene que ver con la multimodalidad en el transporte. Hoy por hoy tenemos experiencia de carriles exclusivos, como el Metrobús en Blas Parera o el tramo del carril exclusivo en Avenida Rivadavia. Esas intervenciones lo que buscan es darle mayor eficiencia al sistema de transporte público, segregándolo del tráfico particular. Hay datos muy interesantes en el estudio que se está llevando adelante, donde la velocidad media de los colectivos mejora en pandemia, por el solo hecho de que no había tráfico vehicular privado. Entonces, eso es una herramienta importante para hacer más eficientes los sistemas de transporte. Esa es una buena alternativa que se ha replicado en distintas ciudades de Argentina y en Latinoamérica con buen éxito. Hay que tener en cuenta, digamos, cómo funciona la ciudad y cómo están estructurados los corredores que la conforman. Pero todos los sistemas de transporte en el mundo tienen la integralidad. Fuimos convocados a mesas de diálogo al municipio, donde nosotros expusimos unas propuestas de modificación sobre nuestros recorridos, donde no hay cambios sustanciales respecto a la cobertura del servicio, pero sí en lo que es ahorro y frecuencia. Así que bueno, estamos esperando la evaluación del mismo, los aprueben, ¿no? Cada uno de estos sistemas, de estos modos, resuelven un tipo de desplazamiento, tienen una velocidad determinada para ser eficientes esos desplazamientos y a su vez eso implica un espacio determinado en la ciudad. No se puede pensar que en las ciudades sea lo mismo tomarse un colectivo en el norte, Peñalosa y Gorriti, y que ese mismo colectivo ingrese a San Jerónimo de Mendoza, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hace la integración de medios es adecuar, digamos, el medio de desplazamiento a las condiciones urbanas para fomentar la fluidez de tráfico y mejorar también la competitividad del sistema de transporte. El transporte urbano está subsidiado en todo el mundo. Muy pocos discuten la necesidad de financiar desde el Estado parte de su funcionamiento. De todos modos, la forma de asignar los recursos, la distribución y la cantidad son ejes que deben ser tenidos en cuenta ante un contexto de crisis económica que agrava la viabilidad del sistema. La sustentabilidad económica. Se dice que más o menos el costo del boleto del transporte de pasajeros debe estar en $1. Primero, ¿qué dólar? Y segundo, si realmente determinamos que es un valor hoy de 160 pesos, ¿quién va a poner y de dónde van a salir esos subsidios para completar lo que la gente paga y el sistema deja de recibir? Digo lo mismo que decía cuando era oficialismo, independientemente de que hoy me toca ocupar el rol de opositor. Yo no sé si la licitación es lo que resuelve el problema. Habrá que armar un proceso licitatorio con nuevos conceptos, con nuevas ideas. ¿Cómo hacemos para que todos los barrios tengan conectividad real? No existe esto de una cobertura mayor con relación al recorrido, porque eso impacta en el boleto. Los sistemas de transporte han caído muchísimo en todo el mundo en cuanto a su uso, su funcionamiento. Y en muchos lugares ya se está pensando en los sistemas de transporte como un servicio público. Entonces el subsidio
hoy por hoy es una necesidad para que funcionen correctamente. De hecho, las grandes capitales europeas que tienen sistemas de transportes muy importantes y que basan el funcionamiento de esas metrópolis en que la gente se pueda desplazar, están tomando fuertes medidas, acciones para poder incentivar el uso del transporte público nuevamente, y muchos de esos van a través de subsidios, de pensar, por ejemplo, días donde los subtes no tienen costo y medidas de ese tipo. Dos temas. Primero, el tema de la licitación que tanto se está hablando. Es facultad, digamos, del municipio hacerlo y está en todo su derecho. Se viene ya con ordenanza o legislación antigua y quizás es oportuno repensarlo tal cual se está llevando adelante. En la medida que se establezcan y se dejen normas claras respecto a los derechos, pero también así a las obligaciones que tiene el municipio en sentido de cómo podemos financiar ese sistema, me parece una medida adecuada. Respecto a los subsidios, yo creo que acá la clave está en volver a la vieja distribución donde el interior del país tenía el mismo tratamiento o muy similar a lo que es AMBA, o sea, Área Metropolitana de Buenos Aires, donde hoy esa relación está 1:10, por cada 10 pesos que recibe un colectivo en Buenos Aires, 1 recibe el interior. Y si bien la tarifa acá es diferencial, las tarifas son más altas que en Buenos Aires, no llega a ser un paliativo total para equilibrar la ecuación de ingresos que necesita el transporte para funcionar, y teniendo en cuenta que el costo del sistema o del transporte es prácticamente el mismo. Las unidades son las mismas, el combustible sale igual en toda la Argentina, pero pareciera que hay dos Argentinas, digamos, en un mismo país al momento de hablar de políticas de subsidios.